conversar con nuestra corresponsal Natalia Román para que nos amplíe lo que está sucediendo en este momento. Natalia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues Francia vive su tercer día de duelo, un día de mucha tensión. Desde primera hora de la mañana, fuentes oficiales informaban que los dos sospechosos del atentado terrorista contra Charlie Hebdo, Sherif Said y Said Kouachi, habían sido vistos robando un coche y protagonizando una intensa persecución en carretera. Más tarde, ambos se han trincherado en una zona industrial de la localidad de Dammartin-en-Goël, a 45 kilómetros de París, tomando como rehén a una persona. Cerca del lugar, además, se encontraba una escuela de primaria y un instituto, por lo que los alumnos y los profesores han tenido que permanecer confinados durante todo el tiempo que ha durado la negociación. Finalmente, y según fuentes de la agencia France Press, alrededor de las 5 de la tarde los atacantes han salido del edificio disparando contra las fuerzas de seguridad y han sido abatidos. El rehén se encuentra a salvo. Casi de manera paralela, un tercer sospechoso de haber asesinado ayer por la mañana a un policía en París, que responde al nombre de Amélie Coulibaly, ha entrado en una tienda kasher que sirve a la comunidad judía del barrio en Vincennes, al este de París, y ha tomado como rehén al menos a 6 personas. Durante el asalto de las fuerzas especiales francesas, el secuestrador y otras 5 personas han muerto. Hay que recordar que los hermanos Sherif y Said Kouachi, de 32 y 34 años, son, según fuentes policiales, conocidos por los servicios secretos franceses. Sherif ya fue condenado en 2008 a 3 años de prisión por permanecer a una red de captación y envío de combatientes a Irak. Se cree que Coulibaly también tenía vínculos con el mismo grupo islamista. El presidente François Hollande se dirigirá esta tarde a la nación alrededor de las 8 horas en Francia, en tan solo un cuarto de hora. Por supuesto, les mantendremos informados. Hay que recordar que Hollande hablaba esta mañana de que Francia tenía constancia desde hacía varios meses que había tentativas de un atentado. Sin embargo, se han abortado otros casos, pero asegura que va a hacer todo lo posible por garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos franceses. Un par de preguntas ahí. La compañera del director de Charlie Hebdo le atribuía al Estado la responsabilidad de no haber detenido a tiempo, de no haber detectado a tiempo el ataque. ¿Cuál es la respuesta del gobierno francés en este caso? Bueno, no ha habido ninguna declaración oficial. Sí que ella ha acusado a algunos sectores como los... Natalia. Estamos perdiendo comunicación con Natalia. Pero eso es una de las cosas desagradables del tema, es decir, ahora todo el mundo está empezando a buscar responsabilidades y a la compañera del director de Charlie Hebdo está atribuyéndosela directamente al Estado por no haber logrado detectar o por no haber logrado prevenir a tiempo el ataque, porque las autoridades francesas dicen, y las autoridades de terrorismo de Estados Unidos afirman que estas 2 personas habían sido vistas, habían sido detectadas, pero que no estaban bajo vigilancia. Vamos a enlazarnos nuevamente con nuestra compañera Natalia Román. Estamos recuperando comunicación. Natalia, adelante. Hola, buenas tardes. Perdón, como decía, no ha habido ninguna declaración oficial todavía. Sí que la compañera de Char, del director del semanario, acusaba a ciertos sectores, como puede ser los indígenas de la República, a movimientos sociales, y les acusaba de disfrutar, de aprovechar ese victimismo, de estigmatizar al Islam, y ella decía, bueno, nos da pena que estemos acusando a los musulmanes, pero ¿quiénes han muerto en este momento? No son musulmanes. Bueno, es una persona que en estos momentos se encuentra en una situación dolorosa y que ha lanzado acusaciones, pero todavía no hay ninguna declaración oficial. Y en ese sentido, ¿y la situación de la mujer que presuntamente acompañaba al tercer atacante? Pues todavía no se sabe su paradero, la policía todavía está tras su pista, no se tiene mucha información de esta persona y estamos esperando a que los servicios de la policía nos den alguna nueva información. Natalia, ¿cuál es la instrucción para los ciudadanos de París y de Francia en general con respecto a su seguridad? ¿Algún tipo de comunicado que les dé instrucciones de seguridad? Pues sí que se han reforzado las medidas de seguridad tanto en transporte público como en el centro de la ciudad, además de los edificios turísticos. Se han incrementado
agentes de policía y que están patrullando por la ciudad, ninguna medida más allá de la prudencia, ¿no? De tomar precaución. Y aparte de donde se han producido los ataques, que ha habido un cordón policial y mucha protección alrededor, no hay ninguna medida excesiva más allá de eso. Natalia, ¿podrías especificarnos cuáles son los barrios donde están cerrando las tiendas? Nosotros tenemos alguna información, pero ¿cuáles son las zonas que tienen muchísima más seguridad en estos momentos en París? Pues donde se han producido los actos, que sería en Vincennes, en París, en el este de París. Ahora mismo, bueno, pues ya se ha terminado y todavía ahora podemos decir que el barrio está en relativa calma, pero es esta zona del este la que ha sido la que ha vivido una jornada intensa hoy. Aparte el otro ataque ha sido a 60 kilómetros de París, por lo que ha sido en una zona industrial. No había una gran presencia en ese momento por la mañana de personas, puesto que así que no se ha puesto en peligro a más personas de las que estaban implicadas en el secuestro. Ahora, Natalia, un poquito en el rango de lo que viene ahora. ¿Qué es lo que prepara el gobierno francés para enfrentar estos problemas? ¿Cómo va a ser la relación con las comunidades musulmanas en Francia? ¿Cuál es la reacción del francés promedio frente a esto? Pues bueno, hay que decir que desde que se produjo el atentado, a pocas Natalia, horas durante la madrugada. Discúlpanos, Natalia, que estamos en este momento enlazándonos con la señal internacional para escuchar las palabras del presidente de Francia. La France, elle a fait face. D'abord, j'exprime toute ma solidarité, toda mi solidaridad con las familias victimes, de las víctimas, de los heridos. Pero Francia ha enfrentado esta situación. Es una tragedia para la nación, de la cual estamos obligados a enfrentarlo. Grâce à une double intervention. L'une à Dammartin en Goële, dans un entrepôt, l'autre porte de Vincennes dans le magasin. Ha habido dos eventos, uno en una región y otro en la puerta de Vincennes. Les pido coraje, des gendarmes, des policiers, el coraje, la eficacia de la gente de los servicios de seguridad con la que ha actuado. Quiero decirles que estamos orgullosos de ellos. Gracias a ellos han recuperado el orden con buenos resultados y han hecho todo lo necesario para salvar vidas humanas y lo han hecho para neutralizar a terroristas que habían asesinado. Francia sabe que hizo frente, sabe que dispuso las fuerzas de seguridad gracias a hombres y mujeres valientes, pero aún no ha terminado con las amenazas de las cuales es blanco. Quiero hacerles un llamado a que estén vigilantes, a que estén unidos y a que se movilicen. La vigilancia hay que demostrarla y el Estado debe demostrarla reforzando todos los medios para proteger al público y hacer todo lo que sea necesario para que todos vivan tranquilamente y no sean objeto de una amenaza. Y aún así todos debemos ser vigilantes. Les hago un llamado a la unidad. Lo mismo que dije ya ante los franceses, es nuestra mejor defensa, la unidad que debemos demostrar, la determinación a usar los medios necesarios para defendernos. Hoy hubo un acto terrible antisemita en una tienda. No hay que darles ninguna facilidad a estas situaciones, ni a los terroristas que han cometido estos actos.
a estos fanáticos que no tienen nada que ver con la religión musulmana. Nosotros debemos ser capaces de responder a los ataques por fuerza, por medio de la solidaridad, que debe ser eficaz. Los libres son los que no ceden a ninguna presión, los que no tienen miedo y que siguen los ideales que son más altos que nosotros y que son capaces de defender cuando la paz está amenazada. Quiero pedirles que todos tomemos nuestra responsabilidad frente a estos terroristas. Los gobiernos del mundo entero nos han expresado su solidaridad. Quiero decirles que estarán allí en la reunión del domingo. Quiero hacer un llamado a todos los franceses y francesas a levantarse juntos para elevar los valores de democracia, libertad, pluralismo. Entonces, en esta prueba, les aseguro, saldremos fortalecidos. Viva la República, viva Francia. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Muchas gracias, Carmen Álvarez. Yo creo que es interesante, muy importante ese llamado a la unidad, esa convocatoria y esa puntualización. Esos no tienen nada que ver con el Islam, ¿no? Lo que conversábamos justamente antes. Un mensaje muy adecuado, ¿no? Porque también hemos visto, sucedió en Estados Unidos y ha sucedido en muchos otros países, que ciudadanos igual de fanáticos que estos extremistas, de repente van y se desquitan en donde pueden, en una mezquita, en donde sea. ¿No? Entonces este mensaje también es para llevar un poco a la calma a la gente. Exacto, ¿no? porque además hemos visto mensajes del mismo Obama, que a mí me gustan mucho sus discursos, mucho más aguerridos, ¿no? Mucho más de no nos dejaremos, vamos a atacar, América no está dispuesto. Y aquí sí fue muy ecuánime en ese sentido, reforzando como los ideales franceses, ¿no? La equidad, la unidad, ¿qué más dijo? La solidaridad también. ¿No? También yo para mí está un poco demasiado, pero bueno. Sí, para mí también es lo que te iba a decir. Yo creo que la gente en el mundo entero esperaba algo más concreto, fue muy cauteloso, como decíamos hace rato. Pues sí, claro que se tiene que culpar a los musulmanes, porque quienes murieron precisamente no fueron musulmanes, y los hermanos están vinculados con padres argelinos, están vinculados con el Islam, con Al-Qaeda. Entonces por eso era lógico que esperáramos un poco más de información del presidente. Me parece que fue muy cauteloso. Recordemos que Francia es la cuna de la diplomacia, sí, ¿no? Y siempre ha sido en ese sentido, o sea, sí. La diplomacia y Francia son uno, y creo que este mensaje concuerda justamente con cómo se han dirigido los franceses históricamente. Sí, es decir, además Hollande tiene que lidiar con varias realidades, ¿no? Por un lado, ciertamente la realidad doméstica, la situación por un lado la indignación, el miedo, pues la situación misma, por un lado, pero por otro lado también tiene que lidiar con que él no puede hacer un llamado a la discriminación o al castigo de todo un sector de su sociedad. Y tres, pues que de alguna manera los países norafricanos, los países de Oriente Medio, son muy cercanos a Francia, no solo en lo geográfico, sino culturalmente. Hay una relación histórica muy amplia con ellos, y Francia no puede dejar de asumir no solo esa amistad, sino la responsabilidad, porque finalmente muchos de los problemas del Oriente Medio y del África del Norte fueron propiciados por el reparto de Francia e Inglaterra al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención en esta parte gráfica que decía que hemos visto en el programa, pero en general esta actitud de los franceses tan cuidadosa, tan respetuosa, que hemos visto en muchos mensajes, reforzar esta idea de estos son terroristas radicales. Estos no son los musulmanes. Tenían imágenes, por ejemplo, de gente del Ku Klux Klan con sus capuchas quemando Esto no representa a los caucásicos. Y yo decía aquí en el programa, es como si ponen una foto de narcotraficantes decapitando. Estos no son los mexicanos. Claro. Y eso lo reforzó también en el discurso, y me parece muy cuidadoso, muy importante y como muy responsable, ¿no? Yo creo que fue bien serio, ¿no? Fue un momento bien serio, un llamado muy sólido, por un lado, tranquilícense, hay
nuestros sistemas de seguridad, nuestros sistemas de vigilancia están ahí, la policía está ahí, seamos tranquilos, estén tranquilos, vamos a enfrentarlo, vamos a combatirlo, pero no se vayan más allá de lo debido, ¿no? Esto es, el señor islámico que tiene usted al lado no es el responsable de lo que hizo. Queda muchísimo tema todavía, se nos acabó el tiempo del programa, pero por supuesto que en los siguientes espacios vamos a seguir comentando al respecto de estos ataques y de la situación de Francia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Entre Mujeres. Gracias, señor Carreño, por estar con nosotros en este momento. Bendito entre las mujeres. Continuamos con Paola Barqueta en Global. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.